nuestra meditación. Y antes de orar, leeremos lo que nos dice la palabra de Dios en el libro de Miqueas, capítulo 7, versículo 8. Tú, enemiga mía, no te alegres de mí, porque aunque caí, me levantaré. Aunque more en tinieblas, Jehová será mi luz. Meditando en este pasaje bíblico, oremos pidiendo la ayuda del Espíritu Santo a fin de comprender la lección que estudiaremos este sábado. Oremos. La lección que estudiaremos este sábado se titula Consecuencias devastadoras. El versículo que leímos antes de orar y que se encontraba en el libro de Miqueas, capítulo 7, versículo 8, nos decía: Tú, enemiga mía, no te alegres de mí, porque aunque caí, me levantaré. Aunque more en tinieblas, Jehová será mi luz. La nota de introducción al tema de la lección se encuentra en el libro Patriarcas y Profetas, página 798. Dios hizo pasar a David bajo la vara, pero no lo destruyó. El horno es para purificar, pero no para consumir. Entremos de lleno a la lección de este sábado y estemos atentos a todas las enseñanzas que podamos extraer de esta historia relatada en la Biblia. Apreciados oyentes, tengan ustedes muy feliz sábado. Vamos a estudiar la lección de esta semana y en particular el día domingo, cuyo título es Amargos efectos del pecado. Me gustaría recordar a propósito de este título una nota que encontramos en Patriarcas y Profetas que leímos la semana pasada. Esta cita decía lo siguiente: los que señalando el ejemplo de David tratan de aminorar la culpa de sus propios pecados deben aprender de las lecciones del relato bíblico, que el camino de la transgresión es duro. Aunque como David se arrepientan de sus caminos impíos, los resultados del pecado, aún en esta vida, serán amargos y difíciles de soportar. Entonces, recordemos que el pecado tiene una consecuencia y que esa consecuencia es difícil de sobrellevar. Y a propósito de esto, la primer pregunta y la única de este día nos dice: explica los cambios que ocurrieron después del pecado de David. Si analizamos estos cambios, vemos que ellos se producen en tres esferas. En primer lugar, en David mismo, luego sobre su familia y también sobre sus súbditos. ¿Qué cambios se produjeron en David? En primer lugar, Dios no lo pudo proteger más como lo hacía antaño. Es decir, Dios no lo pudo proteger de los resultados o de las consecuencias naturales de sus acciones, de su pecado. La nota nos dice que a pesar de que él fue perdonado y aceptado por el Señor, cosechó la funesta mies de la siembra que él mismo había sembrado. Sobre el final de la nota también nos dice que Dios no quiso intervenir para evitar los resultados y permitió que las cosas tomaran su curso natural, y así David fue castigado severamente. ¿Qué otra cosa experimentó David? ¿Qué otro cambio? Su corazón fue quebrantado por la comprensión de su pecado y los resultados que éste tuvo. Esto inspiró en él un sentimiento de culpabilidad y de tristeza, que lo vemos relatado en el Salmo 51, versículo 3, cuando él menciona que su rebelión y su pecado está siempre delante de él. Además, encontramos que David se halló falto de poder moral para ejercer justicia y orden, tanto en el pueblo como en su propia familia. Aquí podemos saltar entonces a los cambios que se produjeron en su hogar. Este mal ejemplo de su accionar y esta falta de autoridad para corregirlos se visualizó en la conducta de sus hijos, donde encontraremos tanto asesinos como violadores y usurpadores del poder.
Destacamos entonces así que las acciones de los padres se ven reflejadas en sus hijos. La Escritura deja otros ejemplos de esto y recordaba justamente el de Jacob. El espíritu de profecía nos dice que el pecado de Jacob y la serie de sucesos que éste había acarreado no dejaron de ejercer una influencia para el mal, y ella produjo amargo fruto en el carácter y la vida de sus hijos, vida que ya conocemos junto a todos sus rasgos y actitudes desagradables. Ahora también y por último vemos que el pecado de David trajo cambios sobre la nación de Israel. Sus súbditos se vieron inclinados o inducidos a pecar de forma más libremente, ya que vieron el pecado de su soberano. Y por último, la nación quedó a la deriva por falta de una autoridad real. Es importante, apreciados hermanos, que tengamos en consideración que estos amargos efectos que el pecado produjo en la vida de David también pueden ser visualizados en la nuestra. El pecado también produce cambios en nosotros. Sabemos que Satanás presenta la tentación de manera muy agradable. Nos dice el espíritu de profecía en Patriarcas y Profetas que es tarea del tentador empequeñecer el pecado, hacer el sendero de la transgresión fácil y agradable y cegar la mente a las amenazas y advertencias del Señor. Pero después que nosotros pecamos, llegan sus consecuencias. Primero que todo, el remordimiento, la tristeza, el sentimiento de culpa. Nos dice nuevamente la sierva del Señor que es verdad que el sendero de Satanás parece atractivo, pero es todo engaño. En el camino del mal hay remordimiento amargo y dolorosa congoja. Todo esto, además, como consecuencia trae la afección de nuestra salud. La ansiedad, el descontento, el remordimiento y el sentimiento de culpabilidad menoscaban las fuerzas vitales y llevan al decaimiento e incluso a la muerte. Y por último, también podemos nosotros experimentar los resultados naturales de nuestras acciones. Cada transgresión, además de sus propias malas consecuencias, provoca el desagrado divino. Y el Señor Jesús no puede proteger a ninguna alma que se coloca a sí misma en el terreno del enemigo. Esto nos dice nuestra elevada vocación, página 260. Y por último, a destacar finalmente, somos nosotros una influencia. Todos estamos rodeados de una atmósfera y nuestra vida es un testimonio silencioso. Cuando cometemos un pecado, esta influencia también se manifiesta en las personas que nos rodean, así como en David se manifestara en sus súbditos y en su familia. Cuanto más amplia sea la esfera de nuestra influencia, mayor impacto tendrán las consecuencias de nuestro pecado. Apreciados hermanos, tengan todos un feliz sábado y que la gracia y la paz del Señor descanse sobre todos vosotros. En este día lunes estudiaremos la maldad en los hijos de David. ¿Cuántas cosas hemos pasado de esta lección? ¿Hemos aprendido algo de ella? ¿Nos ha servido de ejemplo? Ojalá que nos ayude, porque hemos estudiado la vida de David en todas sus formas. Y ahora vemos consecuencias del pecado de David. Y aquí en su familia, con sus hijos. Dice la pregunta, ¿qué está escrito sobre Amnón, el primogénito de David? Leemos que dice que aconteció después de esto, que teniendo a Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella Amnón, hijo de David, el primogénito. Y estaba Amnón angustiado hasta enfermarse por Tamar su hermana, pues por ser ella virgen le parecía a Amnón que sería difícil hacerle cosa alguna. Ya tenía malas intenciones, malos pensamientos. Aquí nosotros vemos que empezaba a transformarse en un problema en su familia. David empezaba a vivir las consecuencias de su pecado. Él era su primogénito de David.
Y este muchacho se había enamorado de su hermana. No era correcto lo que estaba haciendo. Él trató de violar a su hermana y la violó. Interesante que ella dice, no hagas esto, hermano mío. En Israel no se hacen estas cosas. Ellos ya estaban educados cómo se debía vivir. Sin embargo, fue perverso su pensamiento y su acción hacia su hermana. ¿Por qué David fue negligente en hacer cumplir la sentencia en relación con el acto violento de Amnón? ¿Qué merecía este muchacho? La muerte, según la ley. Pero David tenía en su corazón ese remordimiento, ese sentimiento de culpa, ese cargo por él haber pecado antes. Y ahora, ¿cómo podía actuar con su hijo? ¿Qué podía hacer? Sentía en su corazón el desagrado, pero no se animó a cumplir con la ley de Dios. David dejó pasar desapercibido el crimen vergonzoso de Amnón, el primogénito, sin castigarlo ni reprenderlo. La ley castigaba con la muerte al adúltero, y el crimen desnaturalizado de Amnón le hacía doblemente culpable. Pero David, sintiéndose él mismo condenado por su propio pecado, no llevó al delincuente a la justicia. Era su hijo. El rey debía haber cumplido con la sentencia, porque esto estaba a los ojos de todo el pueblo. Sin embargo, no cumplió con el cometido que Dios le había enseñado. ¿Qué debemos comprender sobre la forma en que Amnón debió ser llevado a la justicia? Segunda de Samuel 13, 28, 29 y 32. Dice así: y Absalón había dado orden a sus criados diciendo: os ruego que miréis cuando el corazón de Amnón esté alegre por el vino, y al decir yo, herid a Amnón, entonces matadle y no temáis, pues yo los he mandado. Esforzaos pues y sed valientes. Y los criados de Absalón hicieron con Amnón como Absalón le había mandado. Entonces se levantaron todos los hijos del rey y montaron cada uno en su mula y huyeron. El 32 dice: pero Jonadab, hijo de Simea, hermano de David, habló y dijo: no diga mi señor que han dado muerte a todos los jóvenes hijos del rey, sino pues solo Amnón ha sido muerto, porque hoy, por mandato de Absalón, esto había sido determinado desde el día en que Amnón forzó a Tamar, su hermana. Qué cosa triste. Como a los otros hijos de David, a Amnón se le había permitido acostumbrarse a satisfacer sus gustos y apetitos egoístas. Era su primogénito, y David no fue buen padre, ¿no? Equivocó el camino aquí. Había procurado conseguir todo lo que pensaba en su corazón, haciendo caso omiso de los mandamientos de Dios. A pesar de su gran pecado, Dios lo había soportado mucho tiempo. Durante 2 años le había dado oportunidad de arrepentirse, pero continuó en el pecado y, cargado con su culpa, fue abatido por la muerte a la espera del terrible tribunal del juicio. Cuando los padres o los gobernantes descuidan su deber de castigar la iniquidad, Dios mismo toma el caso en sus manos. Su poder refrenador se desvía hasta cierta medida de los instrumentos del mal, de modo que se produzca una serie de circunstancias que castigue el pecado con el pecado. Así pasó con este pobre hombre. Él equivocó el camino y ahora debía pagar por esto. Realmente, la justicia que no hizo David, luego se hizo por causa de su pecado. ¿Y cómo manejó David el crimen de Absalón? Hemos leído, hermanos, que dice que David pasaba llorando por su hijo, lo extrañaba. Absalón era un muchacho muy bonito, de buen semblante y de un cuerpo parejito, ¿verdad? Y David sufría mucho por su hijo. O sea, se había consolado con la muerte de su primogénito y quería verlo.
pero quería castigarlo también por su forma de proceder. En realidad, David equivocó el camino, ¿verdad? Como rey, como hombre que mandaba a su pueblo y como ejemplo que debía ser, no hizo lo correcto. Entonces, estuvo débil ante una nación que él tenía que mandar. Y la maldad de sus hijos lo estaba llevando todavía a cometer más errores. David, creyendo que el crimen de su hijo exigía algún castigo, le negó permiso para regresar, pero tuvo sus consejeros que le hicieron ahí una trampa, ¿verdad? Como para que su hijo volviera. Aunque amaba tiernamente a este hijo hermoso y también dotado, creyó necesario manifestar su aborrecimiento por su crimen como una lección tanto para Absalón como para el pueblo. Absalón vivió durante 2 años en su propia casa, pero alejado de la corte. Entonces, al final, si nos ponemos a pensar, ninguno tuvo realmente, según la vista del hombre, ninguno tuvo realmente el castigo que debía tener. El rey no permitió que su hijo llegara a la corte y pensaba que con eso lo estaba privando de disfrutar de ser hijo del rey. Y después, como vemos nosotros, él se sublevó, se tiró contra el padre, juntó un ejército y vinieron más desgracias todavía. Esta es una lección interesante. Muchos de nosotros hemos equivocado el camino muchas veces con nuestros hijos. Siempre pensé yo, los buenos hijos engendran buenos hijos. Pero también es importante que nosotros tengamos en cuenta a Dios primero, la ley de Dios primero, la enseñanza de Dios primero, aunque duela, aunque les duela a los hijos, aunque muchas veces nosotros no estemos de acuerdo, pero debemos aprender de la gran lección de la historia. Muchas veces las lecciones que deja la historia es que nosotros no aprendemos de dichas lecciones. Hermanos, aquí hemos tenido una secuencia de la enseñanza que nos da este personaje bíblico, que realmente ha sido muy importante, porque tiene la enseñanza del bien y la enseñanza de las cosas malas que les han pasado, para que nosotros tomemos conciencia de ellas y que podamos, aquellos que tienen hijos en edad de crecimiento y de enseñanza, que los enseñen bien para que ellos no se esparzan en sus propias opiniones, sino que respeten la voluntad de su Padre y sobre todo la voluntad de Dios. Que el Señor nos ayude para que esta lección sea provechosa para nuestra vida, que nos enseñe qué debemos hacer para servir mejor a Dios. Que así sea para todos. Amén. Muy feliz sábado, hermanos. Vamos a estudiar el tópico 3, perteneciente al día martes 16 de marzo, cuyo subtítulo es Carisma, Encanto y Traición. La pregunta A nos dice: ¿qué factores hacían a Absalón atractivo para el pueblo y cómo los usó astutamente a su favor, mientras paso a paso el desprevenido rey le daba la bienvenida? Primero vemos que el pueblo admiraba a Absalón. En el libro 2 de Samuel, capítulo 14, versículos 25 y 26, nos llega a ver el impacto que tenía en la apariencia física ante el pueblo. No había varón en todo Israel tan hermoso como Absalón, de alabar en gran manera. Desde la planta de su pie hasta la mollera no había en él defecto. Y cuando se cortaba el cabello, aquí nos explica que lo hacía a fin de año porque le causaba molestia y por eso se lo cortaba. Pesaba el cabello de su cabeza 200 siclos de peso real, o sea, estaba valuado su cabello. Vemos de que él vivía con su hermana y la presencia de ella mantenía vivo el recuerdo del agravio irreparable que ella había sufrido. Pero no fue prudente de parte del rey dejar a un hombre del carácter de Absalón, ambicioso, impulsivo y apasionado,
para que cavilara durante 2 años sobre supuestos agravios. Y la acción de David, al permitirle regresar a Jerusalén y sin embargo negarse a admitirle en su presencia, le granjeó al hijo la simpatía del pueblo. David, que recordaba siempre su propia transgresión de la ley de Dios, parecía estar moralmente paralizado. Se revelaba débil e irresoluto, mientras que antes de su pecado había sido valeroso y decidido. Había disminuido su influencia con el pueblo. David, al ver en sus hijos los pecados que ellos hacían, les recordaba su propio pecado. En vez de ser decidido, se empezó a paralizar. Gracias a la influencia de Joab, Absalón fue nuevamente admitido en la presencia de su padre, pero aunque exteriormente hubo reconciliación, él continuó con sus proyectos ambiciosos. Asumió una condición casi de realeza, haciendo que carros y caballos y 50 hombres corrieran delante de él a donde quiera que fuere. Y mientras que el rey se inclinaba cada vez más al deseo de retraimiento y soledad, Absalón buscaba con halagos el favor popular. La influencia de la irresolución y apatía de David se extendía a sus subordinados. La negligencia y la dilación caracterizaban la administración de la justicia. Arteramente Absalón sacaba ventaja de toda causa de defecto. Día tras día se podía ver a ese hombre de semblante noble a la puerta de la ciudad, donde una multitud de suplicantes aguardaba para presentarles sus agravios, en procura de que fuesen reparados. Absalón se rozaba con ellos, oía sus agravios y expresaba cuánto simpatizaba con ellos por su sufrimiento y cuánto lamentaba la falta de eficiencia del gobierno. Le decía a la gente que sus quejas no serían escuchadas por el rey, pero que si él fuese rey, los atendería a todos. Insinuaba la ineficiencia de gobierno e hizo que el descontento se expanda rápidamente. Todos los labios alababan a Absalón. Se le tenía generalmente por heredero del trono. El pueblo lo consideraba con orgullo digno del alto puesto, y se encendió el deseo de que él ocupara el trono. No obstante, el rey, cegado por el amor a su hijo, no sospechaba nada. La condición de realeza que Absalón había asumido era considerada por David como destinada a honrar su corte. Patriarcas y Profetas, páginas 789 a la 791. Así como la hermosura de Absalón y la influencia que él tenía del pueblo por sus lindas palabras, la simpatía que él presentaba, así hermanos en la iglesia, que tienen un respeto no solamente por su físico, sino por sus palabras elocuentes, y un paso en falso en una persona con influencia, al alejarse un poco de Dios y permitir que Satanás trabaje en el corazón de él, puede llevar a esta persona a cometer un error grave en influenciar a la iglesia, vaya hacia él mismo en vez de Dios. El pueblo, como leíamos en la historia de Absalón, tiende a ver mucho más las apariencias que la calidad del mensaje espiritual. Pero, si el pueblo se mantiene fiel a Dios y pudiera seguir los consejos del Señor, puede diferenciar la voluntad de Dios a la voluntad del hombre. El pueblo de Israel lamentablemente sucumbió ante las características de Absalón y el momento de crisis que se estaba viviendo a causa de que el rey no estaba atento a las necesidades del pueblo. Es complicado, hermanos. Por eso hay que orar mucho por los jóvenes, orar mucho por la integridad del pueblo y orar mucho para que se estudie la palabra de Dios y que se tenga una experiencia continua en la presencia del Señor, para que caminemos junto al Espíritu Santo y Él nos pueda dirigir y guiar en todo momento. Las personas fácilmente son influenciadas por aquellas que cumplen estos rasgos superficiales. Así que estamos en un continuo peligro. Lo podemos ver con los jóvenes y los influencers. Personas bien vistas que continuamente buscan empatizar con los jóvenes. Qué rápido que se extravían con ellos, porque es algo común en el ser humano carnal. Y como decíamos antes, en la iglesia no estamos exentos de esto porque es algo natural en nosotros. Buscamos como líder al más fuerte, al que mejor se ve, como los animales, porque somos carnales, pero tenemos que luchar para seguir en la senda espiritual, para dejar de ser carnales y ser espirituales. Y para eso necesitamos muchísimo permanecer en la presencia de Jesús, buscándolo y aprendiendo de Él. Hermanos, tengamos un feliz sábado
y oremos mucho para poder seguir creciendo en estas lecciones que son tan importantes para nosotros. Que tengan un feliz sábado, hermanos. Amén. Muy buen día, apreciados hermanos. Es un privilegio en esta oportunidad poder realizar el desarrollo de la lección que corresponde al tópico del día miércoles, titulado Yendo hacia la crisis. Bueno, es interesante cuando leemos este título, podemos decir que crisis tiene algunos sinónimos, por decirlo así, la dificultad, el peligro o la misma ruina. David realmente estaba yendo por este camino. Si no fuera por la intervención divina y por el espíritu del rey de humildad, de sencillez y también de sumisión a Dios, es que, bueno, tal vez hubiera sido completamente contraria la historia y tal vez hubiésemos visto realmente la ruina del rey David. Pero en su misericordia el Señor tuvo compasión de David y él fue el que guió las circunstancias. ¿Por qué? Porque David así lo permitió. Y esta es la preciosa lección que nosotros debemos sacar. Es interesante considerar de que David estaba cosechando los frutos de su pecado y también de sus negligencias respecto a su familia. Y ahora lo vamos a considerar con uno de sus hijos que estaba armando un complot, estaba realizando en contra de su padre conspiración. Y lo más terrible es de que David estaba confiado en su propio hijo. Explica el hipócrita complot de Absalón. Interesante, 2 de Samuel 15, 7 al 12, nos menciona algunos aspectos de Absalón hablando a su padre David, mencionando de que él iba a ir a Hebrón a pagar un voto que él había prometido al Eterno, si el Eterno hacía volver a Absalón a Jerusalén. Por supuesto es interesante considerar de que David no permitió que Absalón estuviera con él junto al trono, pero esto Absalón lo tomó para su propio bien, por decirlo de alguna manera, para su propio beneficio. Y bueno, es interesante de que finalmente Absalón va y cuando él ofrecía sacrificios, dice, llamó a Aitofel Gilonita, consejero de David, de Gilo, su ciudad, y la conspiración vino a ser grande, pues iba aumentando el pueblo con Absalón. Bueno, vemos de que Absalón llegó hasta el punto de adoptar entonces el manto de la devoción religiosa para ocultar sus propósitos traidores. David estaba cegado de amor por su hijo y no sospechaba nada. La condición de realeza que Absalón había asumido era considerada por David como destinada a honrar su corte, como una expresión de júbilo por la reconciliación que había habido entre ellos, ¿no? Después de que Absalón estuvo 4 años lejos de Jerusalén por causa de el asesinato que había cometido Absalón contra su hermano. Bien, entonces el padre cariñoso, consolado con esta evidencia de piedad de parte de Absalón, lo despidió con su bendición. Bueno, vemos entonces que la hipocresía no tiene límites hasta el punto de, si es menester, cubrirla con el manto de la religiosidad, de un afecto o de un amor aparente hacia el propio Padre. La consigna B dice, relata las alarmantes noticias que le dieron a David y los pasos estratégicos que tomó. ¿Cuál fue su noble objetivo al tomar esta acción? Bueno, vemos que David estaba en Jerusalén y bueno, David se enteró de que todo el corazón de Israel iba tras Absalón. Bueno, David tomó la decisión de huir, de escapar de Absalón. Es interesante de que solo había 30 kilómetros desde Jerusalén hasta aquella ciudad y bueno, finalmente David decide salir de la ciudad de Jerusalén. Habían dos pensamientos en la mente de David, ¿no? Llamar a su ejército fiel y luchar contra Absalón, pero él
pensaría que el derramamiento de sangre en la ciudad elegida no sería muy bueno, entonces él decidió probar de otra forma, dejar en las manos de Dios. En la huida, aquellos que se unirían con él, ellos serían los que iban a demostrar su fidelidad realmente al rey. Entonces, en esta gran crisis era su deber hacia Dios y hacia su pueblo mantener la autoridad de la cual el cielo le había investido, pero que hizo confiaría a Dios la resolución del conflicto. Entonces la consigna C en esta trágica hora: ¿cómo fue consolado David especialmente por la fe de hombres como Itaí el Geteo? Bueno, estos hombres demostraron su lealtad con estas palabras: vive Dios y vive mi Señor el Rey, que para muerte o para vida, donde mi Señor el Rey esté, allí estará también su siervo. Y bueno, dice que iban junto con el rey, lloraban, ¿no?, de angustia, de pesar, pero demostraron su fidelidad, y con esto también demostró David su gratitud al Señor, ¿no? Ellos probaban noblemente su fidelidad a Dios y a su rey, y con corazón agradecido David aceptó la devoción de ellos en su causa que aparentemente se hundía. Dejemos todo en las manos de Dios, ese es el consejo, y Él se hará cargo. Dios bendiga su santa palabra, es mi deseo y oración. Amén. Día jueves. Nobleza en el sufrimiento. Aunque David anhelaba mantener el arca sagrada de Dios con él, ¿qué decisión desinteresada tomó? David decidió dejar el arca sagrada en Jerusalén, pues sabía que sólo la autorización divina permitía mover el símbolo de la presencia de Jehová. David comprendía que desobedecer una orden directa de Dios traería el desastre antes que el éxito. Como soberano designado para regir la herencia de Dios, le incumbía una solemne responsabilidad. Sin autorización divina, ni los sacerdotes ni el rey tenían derecho a remover de su lugar el símbolo de su presencia. Patriarcas y Profetas, 793. Pregunta B. ¿Cómo puede cada pecador ser consolado por la esperanza que David expresó en esta hora tenebrosa? David subió al monte de los olivos, llorando, humillado y con la cabeza cubierta. No formuló quejas y asumió con entereza los reproches y las acusaciones de Simei. David asumió tener muchos enemigos, pero se aferró a Jehová como su escudo, en quien mantenía en alto su cabeza. Jamás estuvo David tan cerca del amor infinito como cuando, hostigado por la conciencia, huyó de sus enemigos incitados a rebelión por su propio hijo. El discurso maestro de Jesucristo, página 15. Buenos días y feliz sábado a todos nuestros apreciados oyentes. A continuación haremos un breve repaso de la lección número 12 del sábado 20 de marzo, que lleva como título Consecuencias devastadoras. El texto áureo se encuentra en Miqueas 7:8 y nos dice: Tú, enemiga mía, no te alegres de mí, porque aunque caí, me levantaré. Aunque moré en tinieblas, Jehová será mi luz. El texto del Espíritu Profecía nos dice: Dios hizo pasar a David bajo la vara, pero no lo destruyó. El horno es para purificar, pero no para destruir. Domingo: amargos efectos del pecado. Y bajo este subtítulo pudimos estudiar cómo David cosechó los amargos resultados de su pecado. Nos decía Proverbio: mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, ¿no? Plaga y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada. El día lunes llevaba el subtítulo Maldad en los hijos, y nos contaba la historia de Amnón, el cual se había enamorado de su hermana, había puesto los ojos en su hermana, y dice que la tomó por la fuerza, abusó de ella. Y una vez que hubo abusado de ella, la despreció. Este horrible y vergonzoso crimen no fue castigado por David. Él dice que se sentía condenado por su propio pecado, y esto hizo que él no corrigiese a su hijo. Como consecuencia de esto, Absalón, que era el hermano de Tamar, tomó venganza por mano propia y mandó a matar a su propio hermano mayor, ¿no? Y aquí podemos ver que David castigó a Absalón. Dice que Absalón huyó por 3 años y después se le permitió volver a Jerusalén. Pero por 2 años él no pudo ir
al palacio, no pudo ver el rostro de su padre. Tuvo que volver a Jerusalén, pero a su casa, ¿no? El día martes nos hablaba de carisma, encanto y traición. En estos 2 años que él no fue al palacio, el Absalón, que tenía como cualidad el carisma y el encanto, empezó a usarlos para granjearse el apoyo y el cariño de las personas. Dice que se construyó carros, 50 carros que iban delante de él, y salía a las puertas de Jerusalén, y allí estaban las personas que venían en busca de solución a sus problemas, en busca de juicio, que venían con problemas y querían solucionarlos, venían a presentarlos ante el rey. Él atraía a estas personas, los escuchaba, y a través del carisma y el encanto se granjeaba el aprecio, el apoyo, se granjeaba el cariño de estas personas, ¿no? De esta manera iba teniendo cada vez más adeptos, cada vez más personas que le seguían, ¿no? El día miércoles nos habla de yendo hacia la crisis. Absalón pidió a su padre permiso para ir a Hebrón, allí a pagar votos a Jehová, le dijo. Pero iba con engaño. Allí él iba a ser hecho rey de Israel con la idea de marchar posteriormente a Jerusalén, hacia Jerusalén, ¿no? David fue puesto al tanto de esto y decidió exiliarse, salir de Jerusalén para que Absalón no destruyese esta linda ciudad, ¿no? Entonces él, con su corte real, con las personas que lo acompañaban, que habían quedado fieles a él, las personas que lo apreciaban, salieron todos de Jerusalén y marcharon hacia el exilio, ¿no? El día jueves nos dice nobleza en el sufrimiento. Aquí pudimos ver cómo David, en su camino al exilio, él mostró nobleza y confianza en Dios. Él humilló su corazón, él iba con tristeza, llanto, pesar, humillado, saliendo de Jerusalén, poniendo su confianza en Dios. En uno de los mayores conflictos de su vida, él puso su caso en manos de Dios. Dice que los sacerdotes iban saliendo con el arca también para acompañar a David, pero él les pidió que se queden en Jerusalén con el arca, porque Dios no había dicho que el arca vaya acompañándolos, ¿no? Entonces, él les dijo a los sacerdotes: si Dios me permite, volveré y veré el arca y el tabernáculo de Dios, ¿no? También nos hablaba de cómo uno de los descendientes de Saúl empezó a insultar y tirarle piedras a David, y él aquí les dijo a sus siervos que no le hicieran nada, ¿no? Porque Dios seguramente permitía que esto pase. Entonces aquí pudimos ver cómo David, con profundo pesar, él salió de Jerusalén con pesar, con llanto, con tristeza, acompañado de las personas que lo seguían, pero poniendo siempre su confianza y su caso en Dios. Nos decía el texto de introducción: aunque moré en tinieblas, Jehová será mi luz, ¿no? Las consecuencias del pecado son devastadoras, pero siempre podemos refugiarnos en los brazos misericordiosos de Dios, pedir perdón y refugiarnos en Dios. Que Dios nos pueda bendecir.